en una carrera entre el proceso de vacunación en muchos países con la segunda ola y los efectos, ¿no es cierto?, en términos de los confinamientos y las cuarentenas, y ese es el balance o el dilema que algunos gobiernos hoy día están viviendo o están sufriendo. Eh, y un punto interesante, simplemente para tener un poquito de contexto, es que las medidas para frenar el COVID-19 de alguna forma han sido muy restrictivas. Si uno hace una comparación internacional, y ahí vemos que Colombia justamente ha sido uno de los países que ha tenido más restricciones en términos, por ejemplo, de movilidad, en términos de cierre de escuelas, el cierre de puestos de trabajo o restricciones de viaje, pero de alguna forma no hemos sido efectivos en términos de cómo hemos manejado tanto la crisis sanitaria y la crisis económica. Es decir, esta discusión que teníamos al principio de la pandemia, de tener un trade-off entre salvar vidas y salvar la economía, realmente no logramos lograr ese trade-off. Y ustedes ven acá en este gráfico donde vemos la proyección de crecimiento 2020, ¿no es cierto?, en el eje horizontal, y en el eje vertical vemos las muertes por 100.000 habitantes. Y acá hacemos una división en términos de cuadrantes, donde tomamos el promedio del crecimiento global, que está en torno al menos 4,4, esa es la proyección que hace el Fondo Monetario para la economía global, y el promedio de las muertes por 100.000 habitantes para todo el mundo. Y como vemos, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe están en el peor cuadrante, donde no lo hacemos bien en términos del manejo económico, pero tampoco lo hacemos bien en términos del manejo sanitario. Y ese obviamente es uno de los problemas mayores, y ahí identifico con letras rojas, ¿no es cierto?, el caso colombiano, que está cerca de Chile, que está cerca de Bolivia, y también llama la atención que estamos más o menos en el cuadrante donde también está la eurozona, es decir, los países avanzados tampoco han logrado un buen manejo en el ámbito económico, ni tampoco en el ámbito sanitario. Y como les decía, hay mucha incertidumbre hoy día en el 2021, en este inicio de año, ¿no es cierto?, en términos que vemos segundas olas o terceras olas en términos del impacto del COVID-19 en el manejo sanitario. Y eso va a imponer de nuevo algunos costos, va a imponer confinamientos, va a imponer cuarentenas, y eso va a significar que todo el optimismo que teníamos de recuperación del 2021 va a tener que ser modificado de alguna forma en términos de que las tasas de crecimiento, el empleo y las inversiones vamos a tener que bajarlas a algunos puntos, porque ya vemos que el impacto está tomando fuerza en algunos sectores económicos. Ahora bien, un punto importante respecto a este diagnóstico macro, que lo quiero vincular con el diagnóstico más microeconómico y más sectorial, es que lo que hemos visto a nivel de, por ejemplo, distribución del ingreso, es que el COVID-19 no es tan democrático como uno creía, ¿no es cierto?, en que a todos nos podía llegar y a todos teníamos más o menos el mismo impacto. Y acá lo que hicimos una encuesta muy grande en América Latina y el Caribe, en 17 países, donde ya tenemos más de 220.000 respuestas, y lo que vemos es un impacto muy enfocado en las familias de menores ingresos, y acá lo que les muestro es el efecto de distintos países en el porcentaje de hogares que sufrieron una pérdida de empleo en las semanas, ¿no es cierto?, cuando impactó los primeros efectos de la pandemia. Y lo que vemos que obviamente el efecto ha sido muy grande, entre 70 y 80% de los hogares sufrieron alguna pérdida de empleo versus un 10 a 20% que sufrieron una pérdida de empleo en el caso de las familias de mayores ingresos. Y por lo tanto, entramos a esta pandemia con una sociedad muy desigual, y la crisis está empeorando este tema. Entonces, de esta crisis vamos a salir más pobres, vamos a salir más endeudados, como vamos a ver más adelante, pero también vamos a salir con una peor distribución del ingreso. Y una de las cosas interesantes también que hacemos en esta encuesta es respecto a la pregunta sobre teletrabajo. ¿Cómo vemos la posibilidad de que los distintos trabajadores, dependiendo de los distintos segmentos de ingresos, puedan hacer teletrabajo o no? Y vemos que hay mucha dificultad
para los segmentos de menores ingresos, ¿no es cierto? Es mucho más difícil para algún trabajador, ¿no es cierto?, de segmentos de menores ingresos hacer teletrabajo versus los segmentos de mayores ingresos que podemos tener esa posibilidad y podemos ser productivos, ¿no es cierto?, y contribuir de alguna forma con nuestro trabajo desde la casa. Pero no pasa eso en todas las familias y eso puede ser una de las razones, tal vez sumadas a la informalidad, de por qué todas las medidas restrictivas y de confinamiento no han resultado en términos del impacto en salud y contagios. En términos de ya los datos trimestrales, ¿no es cierto?, de crecimiento en 2020, vemos que la caída más grande estuvo en el segundo trimestre, ¿no es cierto?, cuando ya se produjo todo el efecto de los confinamientos y las cuarentenas. Ya el tercer trimestre las tasas seguían siendo negativas, pero a tasas menores, y lo que uno debiera esperar es que el cuarto trimestre ya estuviéramos convergiendo de alguna forma a los niveles prepandemia. La línea roja que ustedes ven ahí arriba es el comportamiento del Producto Interno Bruto de China. Vemos que la caída más profunda fue el primer trimestre, ¿no es cierto?, donde el impacto del COVID-19 y los confinamientos se produjeron en ese trimestre, y después ya vemos una recuperación muy fuerte. Incluso en el último trimestre del 2020, ya China estaba creciendo al 6,5%, ya a los niveles sobre pandemia. Y de nuevo la pregunta es, no es lo que pase el cuarto trimestre, sino qué es lo que va a pasar el primer trimestre del 2021, dada la incertidumbre respecto al impacto de la segunda ola del COVID-19. ¿Qué va a significar esto en una visión más de largo plazo? Es que la región podría no recuperar su tendencia por 3 o 4 años. Entonces vamos a tener ese triángulo, ¿no es cierto?, en términos de pérdida de ingresos, y por lo tanto, solamente para llegar a la tendencia anterior, que era una tendencia relativamente baja, no estamos creciendo muy poco. Acuérdense que el 2019 solamente en términos de región crecimos en un 0,1%, muy bajo, y por lo tanto lo que vamos a ver es que esta tendencia la podemos alcanzar en 3 o 4 años. También se ha planteado que podríamos tener una década perdida, ¿no es cierto? Y este es un análisis en términos de ingreso per cápita, y lo que vemos que el 2025 va a tener un nivel parecido al 2015, y por eso también se dan esos argumentos respecto a la década perdida. Entonces el desafío hoy día para todos los países de América Latina y el Caribe es justamente tratar de reducir este triángulo y acelerar el proceso de crecimiento, ¿no es cierto? Y sobre todo, y después eso también voy a hacer algunas conclusiones respecto a eso, es no hacer más de lo mismo, sino que tratar de buscar realmente un crecimiento inclusivo y sostenible, y no solamente en el eslogan, sino también en tareas bastante específicas, sobre todo porque hay muchas preexistencias que de alguna forma se profundizaron durante la crisis, pero tenemos que hacernos cargo también cuando ya salgamos de ella. En términos de empleo, el impacto también fue muy significativo. Que destaca también el caso de colombiano, ¿no es cierto?, donde se perdieron mucho empleo en los primeros meses de la pandemia. Lo bueno de todo que durante el año ya hemos visto ciertas recuperaciones, ¿no es cierto? Y acá muestro el caso colombiano con esta línea amarilla, en que ya estamos muy cerca de los niveles de empleo prepandemia. Donde hubo el impacto mayor fue en el caso de Perú, que también vemos un impacto en términos de actividad económica muy profundo, sobre todo el segundo y tercer trimestre, pero ya vemos también cierta recuperación a lo largo del cuarto trimestre. ¿Cuáles son nuestros escenarios de crecimiento y empleo? Acá lo que hemos tratado de hacer, y esto lo vamos revisando constantemente en términos de que proyectábamos a principio del 2020 una caída muy profunda en términos del crecimiento para toda la región, y que va a estar en torno a una caída entre el -7%, -8%. Siempre fuimos un poquito más, estábamos en el lado más pesimista en términos de que no veíamos una recuperación tan rápida en el 2021, y con esta segunda ola vemos que va a ocurrir algo similar y equivalente a lo que teníamos proyectado originalmente, en términos de que
no vamos a tener una recuperación tanto en B, ¿no es cierto?, como muchas otras multilaterales lo plantean, sino que esto va a ser un poquito más lento, ¿no es cierto? Y por lo tanto uno podría decir que vamos a tener una recuperación más parecida a una U o una L, ¿no es cierto?, en que tome más tiempo poder recuperar el crecimiento positivo. Y yo esperaría que ya a finales de este año podríamos tener brotes verdes justamente en esta carrera entre la vacunación, ¿no es cierto?, y la segunda ola. Y acá en esta parte ahora lo que quería mostrar es simplemente algunas ideas respecto a desafíos o riesgos de América Latina y el Caribe. Primero, revisando los temas de sostenibilidad fiscal y después revisando los temas financieros. En términos de sostenibilidad fiscal, uno podría plantear primero que muchos de los países hicieron un esfuerzo muy grande en términos de los distintos paquetes fiscales y también los paquetes monetarios o financieros. Y acá hacemos una comparación más o menos estandarizada entre los distintos paquetes de los países de América Latina y el Caribe. Y obviamente vemos que en general, si tomamos a la región como un todo, los paquetes no fueron muy grandes, dadas las posibilidades, dados los espacios fiscales que obviamente la región tiene y que es relativamente limitada respecto a los países avanzados, pero también respecto a su historia. Si uno hace una comparación, por ejemplo, con la reacción el 2008-2009 frente a la crisis global financiera, obviamente tenemos menos municiones hoy día que las que teníamos en esos años. También vemos alguna heterogeneidad en el sentido de que hay países que hicieron un esfuerzo fiscal y también financiero bastante grande. Ese es el caso de Perú, ese es el caso de Brasil y ese es el caso de Chile, con paquetes fiscales muy grandes y también con paquetes monetarios, sobre todo asociados a la provisión de liquidez a pequeñas y medianas empresas que no han funcionado tan bien y que pueden estar creando ciertos riesgos también que los voy a relacionar con los temas de sostenibilidad financiera, pero simplemente quería dejarles esta idea de que el espacio para poder hacer nuevos paquetes fiscales y nuevos paquetes financieros del 2021 claramente se va viendo muy reducido y por lo tanto eso impone un desafío mayor al manejo, ¿no es cierto?, de las finanzas públicas. ¿Cómo vamos a quedar en términos de los déficits fiscales? Proyectamos que para el 2020 el déficit fiscal para toda la región va a llegar al 8,5% del Producto Interno Bruto y después lo que proyectamos son que los paquetes de ayuda extraordinarios se van a retirar gradualmente a medida que vuelve el crecimiento, ¿no es cierto? Este es como nuestro escenario base y uno podría plantear también en términos de por qué llegamos a ese déficit fiscal. Fue una combinación, ¿no es cierto?, de expansiones en el gasto fiscal, pero también de impacto en los ingresos fiscales y por lo tanto era necesario de alguna forma hacer esto, pero también es necesario al mismo tiempo tratar de converger a tasas más razonables, a balances fiscales más razonables y a un endeudamiento más razonables, que es obviamente la otra cara de la moneda respecto a los déficits fiscales. Y acá simplemente les muestro la heterogeneidad que tienen los países de la región, ¿no es cierto?, en términos de este esfuerzo fiscal por el lado del gasto, pero también el impacto que tienen algunos países en términos de sus ingresos. Y eso va a depender mucho de la composición sectorial, ¿no es cierto?, que tiene cada uno de los países, en algunos casos muy golpeados en el área de turismo, en otros casos muy golpeados por los precios de los commodities, ¿no es cierto?, como es el caso de Ecuador, puede ser también el caso de Guyana, pero Guyana, por ejemplo, es uno de los pocos países en el mundo que hoy día está creciendo simplemente por los depósitos petroleros que encontraron en sus costas hace algunos años. Las buenas noticias, yo podría destacar varias. Acá destaco una que está relacionada con las emisiones, ¿no es cierto?, soberanas en mercados internacionales. Y acá vemos que muchos de los países de América Latina y el Caribe están con acceso a los mercados de capitales, han emitido bonos constantemente. Hace poco, por ejemplo, Perú incluso emitió un bono a 100 años, Colombia también lo ha hecho, Chile también ha tenido la oportunidad de entrar a los mercados de capitales a través de bonos verdes y por lo tanto ese acceso está, a pesar de que las condiciones y también las clasificaciones de riesgo han ido cambiando y los outlooks de alguna forma se están volviendo negativos, como lo voy a mostrar un poquito más adelante. En términos de la deuda pública, ¿no es cierto?, que es la otra cara de la moneda respecto al déficit fiscal, vemos que el 2021 vamos a tener el PIC para toda la región
y esto podría llegar en el escenario base a 76% del PIB. Si el escenario es un poquito más negativo, podría llegar a 79%, y después hacemos el supuesto también de que los paquetes de ayuda extraordinario se retiran gradualmente para poder converger el 2025 a tasas de deuda sobre PIB menores que el 70%. Y por lo tanto uno podría decir sí, era necesario los aumentos de deuda, pero también es necesario al mismo tiempo hacer los ajustes, ¿no es cierto?, para consolidar fiscalmente a nuestros países y de alguna forma converger a tasas sostenibles, ¿no es cierto?, de endeudamiento. Y lo mismo, vemos una heterogeneidad bastante grande en el caso de todos los países, ¿no es cierto?, con los extremos, en el caso de Belice y Barbados, con tasas de endeudamiento sobre el 120% del PIB, y casos más extremos como el de Guyana, Guatemala, Paraguay o Chile, ¿no es cierto?, que están bajo el 40% del Producto Interno Bruto. Por el lado monetario, lo que vemos también es que muchos países no tienen margen para política monetaria convencional, o en términos positivos, tuvieron margen el 2020 para reaccionar de alguna forma contracíclica, y por lo tanto las tasas de política monetaria han bajado fuertemente. El 2021 van a estar limitados en términos de las municiones por el lado de la política monetaria tradicional, y por lo tanto lo que queda es el relajo cuantitativo de alguna forma para poder afectar los rendimientos más de largo plazo. Y además acompañada también con los paquetes financieros que puedan proveer de liquidez a las pequeñas y medianas empresas, pero ahí va a haber que pensar en algunos esquemas distintos, ¿no es cierto?, que se creen los incentivos necesarios para que, por ejemplo, los bancos puedan prestar justamente con estas garantías, y son garantías que no llegan al 100%, y por lo tanto ahí hay que pensar cómo se crean los incentivos para que estos flujos de crédito vayan hacia las pequeñas y medianas empresas que obviamente hoy día lo están necesitando. Como les decía, en términos de los ratings, ¿no es cierto?, y las perspectivas de las clasificadoras de riesgo, está cambiando para peor, en algunos casos han cambiado los ratings a un notch más abajo. También están cambiando las perspectivas a negativo, y por lo tanto eso se va a ir viendo también durante el 2021, justamente por los aumentos de endeudamiento y los problemas, ¿no es cierto?, asociados a la carencia o a la lentitud de algunas reformas que son necesarias. Pero lo paradójico de alguna forma es que los mercados de capitales todavía están abiertos, y están abiertos a tasas de interés bastante convenientes. Y esa es también una de las buenas noticias que destaqué anteriormente. Y la otra, tal vez podría agregar, es el tema de los precios de los commodities. En general, cuando uno hace una revisión cómo han evolucionado los precios de los commodities, vemos que la mayoría de los precios de los commodities ya están a niveles prepandemia, y el único que se queda un poco rezagado es el precio del petróleo, ¿no es cierto?, que hoy día está 20% más abajo que los niveles iniciales de la pandemia, haciendo una comparación hoy versus enero del 2020. Eh, este es un punto importante que también quiero destacar en términos de los desafíos o riesgos que estamos mirando, es justamente que hoy día el sistema financiero, en contraste, ¿no es cierto?, con la crisis global financiera del 2008-2009, ha sido parte de la solución. Pero ahí pongo de momento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los programas de aplazamiento de préstamos, los esquemas de garantías, las moratorias, de alguna forma están ocultando la verdadera naturaleza de los riesgos del sistema financiero. Y por lo tanto, cuando más se amplíen estos programas, más grandes podrían ser las pérdidas eventuales. Y a medida que los programas se retiren, ¿no es cierto?, y ya las estadísticas se vayan mostrando, es posible que se vean algunas quiebras, ¿no es cierto?, de empresas. Van a haber un aumento en las tasas de morosidad de familias, y es posible que veamos algunos bancos en problemas, y por lo tanto acá vamos a ver bancos que están estresados de alguna forma en términos de que no van a poder soportar esto, pero lo vemos a nivel más individual, más que a nivel del sistema. Pero yo creo que hay que tener mucho más ojo en términos de que el regulador, ¿no es cierto?, financiero, el regulador bancario tiene que estar encima para revisar la verdadera, ¿no es cierto?, el verdadero impacto que hoy día está teniendo la crisis, y por lo tanto que no se produzca además una crisis financiera sumada a la crisis económica que estamos viviendo.
Y acá simplemente les traigo una estadística de un país, de un banco, en términos de darles un ejemplo respecto a lo que podría pasar. Y acá tenemos, por ejemplo, microdatos, ¿no es cierto?, que muestran la mora en crédito en tarjetas y vemos la mora a 30 días y vemos un salto bastante grande a finales de año, justamente tratando de revelar un poquito cuál es la información real respecto a las postergaciones, ¿no es cierto?, de pagos, de moratoria, etcétera. Y esto está pasando en varios países, está pasando en varios tipos de crédito y por lo tanto hay que poner una luz media amarilla, naranja, ¿no es cierto?, para revisar cuáles son los riesgos que se están incubando en el sistema financiero y específicamente en el sistema bancario. ¿Cuáles son otros desafíos por delante? Obviamente, uno de los desafíos más importantes es el proceso de vacunación. Eso estamos en una carrera, justamente como les decía en la introducción, entre la administración de vacunas y los nuevos confinamientos. Y acá les muestro simplemente algunas estadísticas de las vacunas administradas por 100 habitantes. Israel está haciendo un esfuerzo mayor, ya tiene 22% de las vacunas administradas. En el caso de Estados Unidos esto llega al 13%, pero vemos que nuestros países, ¿no es cierto? Y acá les pongo algunos ejemplos: Chile, México, Costa Rica, Argentina, el esfuerzo todavía es muy marginal. Entonces hay que tratar de avanzar más rápidamente en esta carrera. Y muchos países, además de la región, están lejos de conseguir todas las dosis necesarias para inmunizar a la población. Y acá vemos los contratos, ¿no es cierto?, en términos de las vacunas aseguradas y vemos que, de nuevo, en general, si tomamos como el promedio de América Latina y el Caribe, no cubrimos el 100% todavía. El único país que destaco acá es mi país, que es Chile, que tiene contratos con varias marcas, ¿no es cierto?, varias empresas, que llega ya al 244% en términos de cubrir a la población del país. Y por lo tanto, de nuevo, acá hay que hacer un esfuerzo en términos de ganar esta carrera respecto a la segunda ola y a las variantes que hoy día está teniendo el virus. Otro desafío importante es el desafío político. El 2019 estuvo muy convulsionado, estuvo muy revuelto por los temas sociales. Eso, uno de los casos más emblemáticos fue el caso chileno, pero también se vivió en Colombia, se vivió en Ecuador, se vivió en Bolivia, y esto de alguna forma está produciendo cierta polarización política, y eso significa que también están surgiendo voces populistas, y vemos que hay varias elecciones, ¿no es cierto?, en toda la región. Acá simplemente les pongo algunos ejemplos: hay elecciones en México, elecciones legislativas y de gobernadores, El Salvador, Ecuador, Chile, Honduras, Perú y Argentina, y por lo tanto ese es un desafío bastante importante en términos de cómo vamos a terminar después de estas elecciones. Vamos a tratar de consolidar una visión más de mediano y largo plazo en que podamos tener consensos nacionales y poner los acuerdos, ¿no es cierto?, adelante de las visiones más políticas y más polarizadas, o vamos a tener simplemente algunos casos en que el populismo pueda primar y eso puede generar un problema mayor que se suma obviamente a los problemas económicos que hoy día estamos viviendo en el corto plazo. Conclusiones, simplemente para no alargarme tanto, algunas estrategias para la recuperación. Acá también en la narrativa hemos hablado de que estamos viviendo un túnel pandémico, ¿no es cierto? Porque hay cierta incertidumbre respecto a cuánto dura ese túnel, ¿no es cierto? Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es, por un lado, limitar las pérdidas dentro del túnel pandémico, pero al mismo tiempo ya tenemos que pensar en las reformas para la búsqueda de crecimiento. Y por lo tanto tenemos que aprender a convivir con el COVID-19 durante este túnel pandémico, que obviamente puede durar todo el 2021, además del 2020, pero al mismo tiempo tenemos que buscar reformas para poder buscar otras fuentes de crecimiento. Entonces acá lo que queremos es tratar de tener un círculo virtuoso en que se implementen medidas sanitarias y de preservación, se implementen al mismo tiempo reformas sostenibles para el crecimiento inclusivo, y eso además nos ayuda a tener acceso a los mercados de capitales. El foco: crecer en forma inclusiva y sostenible. Acá les pongo una lista, ¿no es cierto?, de objetivos que estamos revisando dentro del banco en términos de reactivar el sector productivo, promover el progreso social y reforzar las instituciones y la buena gobernanza. Y así, de alguna forma, estamos buscando este crecimiento inclusivo sostenible con el fin también de atraer a inversionistas locales y extranjeros en términos de todos estos tres objetivos.
Hay oportunidades en muchos ámbitos, en la integración regional, en la economía digital, en el apoyo a las pymes, en el tema de cambio climático y en los temas de equidad de género y diversidad. Acá simplemente alguna lista, ¿no es cierto?, en cuáles son las cosas que uno podría pensar. Acá, por ejemplo, puedo destacar generar incentivos de actividades sostenibles, ESG o ACG, por las siglas en español, ¿no es cierto? También uno puede pensar en inversiones que sean sostenibles y que tengan este impulso en términos de crear los incentivos correctos para la preocupación medioambiental, social y de gobernanza, y también ir pensando en cómo tener un sistema, ¿no es cierto?, en que podemos llegar a todos nuestros ciudadanos para que podamos llegar en forma más rápida, ¿no es cierto?, en forma más eficiente a través de transferencias y subsidios, que hoy día ha sido un problema en algunos países de América Latina porque no hemos llegado a todos los grupos que lo necesitan. Y acá les quiero dar dos ejemplos en términos del crecimiento inclusivo sostenible. Acá simplemente dos ejemplos bien concretos y bien específicos. Acá, por ejemplo, hicimos un estudio junto a la OIT y encontramos que los países pueden crear 15 millones de empleos netos adicionales para 2030 si avanzan hacia una economía de cero emisiones. Obviamente, eso es el gráfico de las barras rojas. Obviamente van a haber, ¿no es cierto?, cambios en términos de empleos, en términos de aumentos en ciertos sectores como agricultura, silvicultura, energía renovable, pero obviamente también van a haber impactos negativos por el lado de la electricidad de combustibles fósiles o la extracción de combustibles fósiles, y por lo tanto acá tenemos también que compensar a estos sectores que de alguna forma tienen un impacto negativo. Y termino también con este estudio que acá me involucré personalmente, en términos de revisar si es que había discriminación de género en los mercados crediticios chilenos, y lo que encontramos es que sí, y por lo tanto, solamente haciendo un esfuerzo de cerrar esta brecha de discriminación, lo que uno encuentra es que uno podría aumentar el crédito a mujeres por 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares. Eso es lo que presta hoy día el BID a toda la región, y por lo tanto, si uno tuviera que tratar de buscar fuentes de crecimiento, una de las fuentes de crecimiento podría ser la entrega de créditos a mujeres, y acá estamos asumiendo al mismo riesgo. Acá lo que hicimos en este ejercicio, que es un ejercicio bastante interesante e inédito, es que contratamos a actores y actrices para pedir crédito bajo las mismas condiciones, y las mujeres tienen un impacto en términos de discriminación que llega al 18,3%. Entonces, si hacemos, ¿no es cierto?, una extrapolación de esta brecha a todos los tipos de crédito, eso llega a 12.000 millones. Entonces, uno puede buscar, ¿no es cierto?, fuentes para poder crecer en forma inclusiva y sostenible. En resumen, simplemente para que después abramos la discusión, América Latina ha sido la región más afectada por la pandemia del COVID-19, tanto en términos económicos como sanitarios. Y esto también, obviamente, no nos ayudó porque tuvimos problemas preexistentes a la entrada de la pandemia. Y acá destaco los bajos niveles de crecimiento, los bajos niveles de inversión y productividad, las disparidades de género, la falta de políticas y prácticas sostenibles, más allá del ciclo político, somos muy cortoplacistas, la polarización política y la desigualdad que es persistente en muchos de nuestros países. Y por lo tanto, hay un malestar social en la región que estaba creciendo antes de la pandemia y probablemente se puede reanudar después de poder controlar la segunda ola. Y por lo tanto, es vital centrar nuestro esfuerzo en el crecimiento inclusivo y sostenible para recuperar la confianza y el crecimiento, ¿no es cierto?, que hoy día estamos buscando junto a toda la sociedad para que tengan todas las oportunidades. Y acá simplemente termino con esta frase de que el BID puede ser y debe ser, puede y debe ser parte de la solución, y estamos para eso. Así que lo dejo hasta acá, Armando, y feliz de contestar las preguntas que puedan tener. Pues muchísimas gracias, Eric. Pues un repaso extraordinario de la situación de América Latina, de sus problemas y posibilidades. Quiero invitar a todos los asistentes a levantar la mano o a pedir la palabra por medio del chat para hacer comentarios o preguntas. Ya pidió la palabra Antonio Celia. Por favor, adelante. Buenas tardes, Eric. Muchas gracias. Encantado de saludarte desde Barranquilla. Yo tengo dos preguntas breves. Una, ¿qué sacaron los países que hicieron más gasto sobre PIB?
la impresión que da es que no lograron gran cosa, y esa fue una discusión muy seria en este grupo y en todos los grupos que discutían sobre eso, qué tanto ayudar, qué tanto presiona el déficit fiscal. Entonces, por lo que uno ve, pero desde la perspectiva de empleo y crecimiento de la economía, no parece haber mucha diferencia. Pero tiene que haber otras variables, caso pobreza, caso bienestar en el largo plazo, cualquier otra, que sí haga diferencia, porque si no esa discusión pues se vuelve compleja. No parece haber pagado gastar más, caso Perú versus Colombia, caso Brasil versus Colombia, etcétera, etcétera. Creo que hay que mirar todas las perspectivas ahí. Y lo segundo es un pensamiento con el deseo. En todas estas necesidades de financiación que van a tener, que va a tener Latinoamérica, unos más que otros, y en este rol tan determinante que ha jugado el BID, y a pesar de que los países se financian más con emisiones, no será posible, habida cuenta de que la mayoría de las reformas que América Latina requiere son políticas, empezar a establecer una especie de covenants, de condiciones para obligar a los países a hacer reformas, a actuar rápido, a ser efectivos. En fin, yo creo que aquí hay varias historias de éxito locales donde bancos privados establecieron covenants que hicieron o obligaron a que las instituciones o el Estado local se reformara y mejoraran. Yo no sé si eso es posible, sería deseable, porque hablamos de reformas, digamos, como la receta técnica se conoce. El problema nuestro es cómo lo hacemos. Y se requiere, desde luego, una voluntad política que podría inducirse un poco a través de condiciones en las necesidades de crédito que se ofrezcan. Gracias. A ver, Eric, adelante. Perfecto. No, respecto al primer punto, es súper punto en el sentido de que Antonio bien plantea que muchos países hicieron un esfuerzo extraordinario en términos de aumento de gasto y con grandes paquetes fiscales, pero en general lo que vemos que fueron de alguna forma focalizados en forma débil, ¿no es cierto? A veces uno trata de pegarle al bulto con muchos recursos, pero simplemente es poco efectivo y es ineficiente en términos de poder focalizar justamente a las personas que lo necesitan. Eso es una idea por un lado. La otra idea es la idea de las filtraciones. Hoy día, por ejemplo, hemos hecho estimaciones de que entre 4,5 y 5% del gasto como porcentaje del PIB se filtra en mala toma de decisiones en términos del gasto. Y por lo tanto, simplemente focalizando mejor, simplemente entregando transferencias y subsidios a quienes lo necesitan, ¿no es cierto? Podemos ir de alguna forma moviendo el gasto a los segmentos que más lo necesitan. Entonces, yo creo que vamos a tener que hacer un trabajo más fino el 2021 si es que requerimos estos paquetes fiscales para poder enfrentar la segunda ola. Entonces, acá vamos a tener que poner el balance de ser rápidos por un lado, pero segundo, ser mucho más cuidadosos en el uso de esos recursos, y por lo tanto, la recomendación primera es fijarse muy bien en cómo gastamos, fijarse muy bien en términos de focalizar el gasto, y después también en paralelo tenemos que tener una discusión respecto a los ingresos, porque esa discusión hoy día con la crisis la hemos tratado de postergar de alguna forma, pero yo creo que ya hay que pensarla para tratar de proponer algo a la salida justamente de la crisis. Caso contrario, es muy difícil enfrentar todos los temas sociales con los niveles bajos de gastos si uno hace una comparación, por ejemplo, internacional. Entonces ahí vamos a tener que hacer un esfuerzo adicional en términos de tener reformas tributarias que sean mucho más progresivas. Y la segunda pregunta que plantea Antonio es, sí, de todas maneras, claro, uno esperaría, claro, es más fácil plantear, decir, estas son las reformas que necesitan los países, pero el tema es cómo implementarlas. Yo creo que hoy día, dado la pandemia, ¿no es cierto?, dadas las crisis sociales que muchos de los países obtuvieron, no creo que haya otra opción que avanzar en esas reformas, y no hay otra opción que ponernos de acuerdo de alguna forma. Eso está ocurriendo en Chile a través de esta conversación, ¿no es cierto? Y es discusión constitucional que hoy día va a empezar en abril, eligiendo, ¿no es cierto?, a los que van a estar dentro de la constituyente, y van a tomar 2 años para tratar de ponerse de acuerdo con un plan.
Vamos a ver si esto resulta bien, ¿no es cierto? Los acuerdos tienen que llegar al 75%, ¿no es cierto?, para poder tener ciertas medidas dentro de la Constitución y por lo tanto uno lo que esperaría, mirando el vaso medio lleno, ¿no es cierto?, es que se logren esos acuerdos con mayoría y que tenga una visión más de largo plazo. Em, Siempre a veces, cuando yo vengo también del ámbito bancario, uno dice, oye, uno cree en la autorregulación, ¿no es cierto? Pero a veces es necesario crear ciertos incentivos para poder regular ciertas actividades. Y una de las propuestas concretas en ese sentido, por ejemplo, es lo que yo he planteado respecto a las inversiones de los fondos de pensiones, en que los fondos de pensiones, por ejemplo, en América Latina y el Caribe, en general son bien reacios a hacer inversiones en inversiones sustentables, ASG. Y lo que uno podría decir es que el regulador tiene una opción de poder empujar y crear los incentivos para tener fondos de ese tipo y que finalmente las personas puedan decidir dónde poner sus recursos. Y el caso de negocios que hemos hecho es que, por ejemplo, invertir en forma sustentable en indicadores ESG significa no perder retornos, sino que uno podría lograr los mismos retornos o incluso mayores. Entonces, yo creo que tiene que ser una combinación, ¿no es cierto?, de autorregulación o auto, ¿no es cierto?, ponerse ciertas reformas de antemano, pero también crear los incentivos a través de la regulación. Muy bien, muchas gracias, Eric. Mauricio Rodríguez ha pedido la palabra. Adelante, Mauricio. Gracias, Armando. Buenas tardes, Eric. De nuevo, muchas gracias por la interesante presentación. Mi pregunta concreta es, ¿cuáles son los supuestos en materia de impacto externo en América Latina? De desempeño económico, político en Estados Unidos, en la China, en la Unión Europea sin el Reino Unido. ¿Cuáles son los vientos a favor y en contra? ¿Cuáles son los supuestos de los precios de los productos básicos, de los commodities? Perfecto. Yo Gracias. creo que en términos si uno tuviera que identificar, ¿no es cierto?, cuáles son los factores que nos van a ayudar a tener tasas de crecimiento más altas, primero es el comportamiento de China, ¿no es cierto? China tuvo un impacto negativo a principios del 2020, pero hoy día vemos a una China bastante dinámica. La única pregunta ahí que hay que hacerse es si cuando ya esté bien despierto, ¿no es cierto?, China nos encuentra a nosotros debilitados. Y esa es la pregunta. Pero yo creo que mirando de nuevo el vaso medio lleno, uno ve que hay mucha dinamismo en la actividad económica china. Eso está empujando también, que esa es la segunda noticia, los precios de los commodities. Los precios de los commodities, como les dije en la presentación, ya están tendiendo a estar sobre los niveles de prepandemia. El petróleo de alguna forma también está convergiendo a ello, todavía hay que una brecha que cerrar, pero también está convergiendo a ello y eso yo sé que es importante para Colombia, para Ecuador, ¿no es cierto?, para Argentina, para Guyana. Entonces yo creo que en términos de la visión de commodities, una visión relativamente optimista, con el supuesto de que controlamos la segunda ola. China también una visión optimista. Estados Unidos tiene un dinamismo bastante flexible y por lo tanto yo diría que también vamos a ver noticias importantes y buenas en términos de la actividad económica de Estados Unidos y también en la relación que tenga la nueva administración de Estados Unidos con los países de América Latina y el Caribe. Y el otro punto importante es el acceso a mercados de capitales y las bajas tasas de interés. Entonces también ahí va a haber que hacer un esfuerzo en términos de ir, por ejemplo, refinanciando deuda, haciendo manejo de pasivos, ¿no es cierto?, para que tengamos un perfil, ¿no es cierto?, mucho más plano a lo largo de los años y por lo tanto tengamos un acceso de mercados de capitales abiertos. Pero también lo relaciono con el punto de Antonio respecto a que es necesario ya pensar en las reformas post pandemia y no esperar que llegue la post pandemia para poder pensarlas y poder implementarlas. Muy bien, muchas gracias, Eric. Te voy a transmitir la pregunta del magistrado Alejandro Linares, que está en el chat, que son dos preguntas políticas. La primera se refiere, nos pregunta que si el cambio de Trump a Biden ayuda en algo a la región. Esa es la primera. Y la segunda, cómo ha afectado la pandemia el balance vertical de poder entre el Estado central y los gobiernos locales. En eso, simplemente para recordar que
En algunos países, digamos, el Estado central fue más blando, por ejemplo, Trump, frente a gobernadores o al alcalde o al gobernador de Nueva York, por ejemplo. Y aquí en Colombia a veces hemos sentido alguna tensión también entre el gobierno central y los alcaldes de algunas ciudades, en particular de Bogotá. Pero te transfiero esas dos preguntas, Eric. Muchas gracias. Perfecto. Don Alejandro me hace preguntas bien complicadas, pero voy a tratar de dar alguna reacción. En el caso del primer punto, uno de las ideas importantes, por ejemplo, y lo relaciono con el ámbito económico, es respecto a las cadenas globales de valor y a los incentivos, ¿no es cierto?, que muchas empresas norteamericanas podrían tener de trabajar más cercanamente con los países de América Latina y el Caribe, ¿no es cierto? Esto es lo que se denomina el nearshoring, en términos de que la crisis de alguna forma reveló que se podían interrumpir algunas cadenas globales de valor con regiones más alejadas de América del Norte, como es Asia emergente, y por lo tanto uno podría crear ciertos incentivos para poder atraer esas inversiones, y yo creo que Biden en ese sentido puede traer esa visión de relacionarse mucho más cercanamente con nuestros países. El segundo punto también está relacionado con los temas de cambio climático, sustentabilidad. Obviamente va a haber un cambio de políticas en torno a eso y por lo tanto uno podría decir que dadas las inversiones que se necesitan en América Latina y el Caribe, esa inversión tiene que ser sostenible y por lo tanto uno puede también atraer ciertas inversiones de América del Norte en términos de poder contribuir de alguna forma tanto a poner esos recursos en inversiones que son rentables y obviamente tenemos una muy buena oportunidad en ese sentido. Y respecto a la segunda pregunta, es una pregunta bien fundamental y en general no hay una respuesta correcta. Cuando vemos, por ejemplo, que los gobiernos centrales son fuertes y son ordenados, ¿no es cierto? Y pueden poner ciertas reglas que les llega a todo el mundo, que de alguna forma trata de mandar el mensaje de poder enfrentar la crisis, pero al mismo tiempo tratar de pensar en la salida, no simplemente poniendo todos los gastos en la mesa, sino también pensando cómo esos gastos después se van retirando en el tiempo. Yo creo que eso es clave. Entonces, la coordinación entre el poder central y los gobiernos regionales es más importante que nunca, pero obviamente la influencia del gobierno central tiene que ser tan importante para ganar la confianza y la credibilidad de los ciudadanos de cada región. Y ese mix, obviamente, no es fácil de lograr, ¿no es cierto? Y va a depender mucho también del proceso político, de la polarización que exista en cada uno de los países y hoy día, más que nunca, esa polarización existe. Pero lo que yo trataría de hacer es tratar de tener una visión mucho más de largo plazo en términos de lo que se requiere, en términos, por ejemplo, de gastos estructurales, en términos de inversiones de infraestructura, en términos de los temas de educación, en temas de salud, de nuevo con una visión más nacional, más que regional. Muchas gracias, Eric. Yo tengo una pregunta que se refiere a las vacunas. Como tú bien anotaste, y me pareció un gráfico muy, muy interesante, aquel en que nos muestras el porcentaje de vacunas compradas frente a la población, Sí. y aparece tu país con 200% o algo más, y Colombia con algo parecido a 30%. Te quería contar que acá hay pues obviamente, cuando uno ve que los países vecinos ya empezaron y acá no empezamos, pues hay cierta inconformidad y mucha inquietud. En Colombia se ha anunciado que las vacunaciones comienzan en febrero. Vamos a ver. Te quería preguntar en particular cómo hizo Chile, es decir, qué estrategia usaron. Yo sé que tienen un presidente que ha estado en negocios y que entiende cómo se compran cosas en el mercado internacional y probablemente otras burocracias no son tan capaces. Pero cuéntanos sobre eso y qué se ve desde allá, desde el mundo multilateral. ¿Cómo podrían ustedes eventualmente ayudar más allá de la existencia de COVAX, que todavía no funciona muy bien? Cuéntanos algo de eso que creemos que es muy importante. Sí, es un punto importante en el sentido de las vacunas estaban en el proceso de invención, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en algunos casos había que tomar ciertas apuestas respecto
a revisar si es que las distintas compañías lograban o no la invención de la vacuna en términos que fueran prontos y que fueran efectivos. Y por eso vemos varios casos en términos de algunos países que lograron ciertos contratos tempranos con vacunas que la efectividad está sobre el 95%. Pero esto yo creo que una fue planificación anticipada en términos de revisar prontamente cuáles son los contratos más convenientes, pero también lo que vamos a ver es que van a haber malas decisiones en términos de costos, por ejemplo. Y ese es el problema cuando se toman decisiones aceleradas en términos del due diligence, ¿no es cierto? Y hemos visto algunos contratos en que el valor por vacuna es mucho más alto porque se tomaron esas decisiones apresuradas. Entonces, es súper difícil entregarte una receta, ¿no es cierto?, específica de cómo funciona esto, pero yo creo que esto nos va a dar una lección para que los gobiernos de alguna forma estén pensando en los distintos riesgos, no solamente los riesgos asociados a pandemia, sino en los distintos riesgos para poder proponer y mitigar de alguna forma y ser más resiliente para poder acceder en forma rápida a las soluciones que requerimos. Eric, una pregunta muy breve. ¿Ustedes están haciendo un seguimiento de los precios de las vacunas? Por ejemplo, que podría ser una información pública muy útil para todo el continente. Tenemos mucha información respecto a contratos de vacunación, tenemos precios de vacunas, hemos estado en diálogos, ¿no es cierto?, con los distintos ministros de salud de toda América Latina y el Caribe, y obviamente también tenemos facilidades, ¿no es cierto?, en términos del financiamiento de esas vacunas, pero siempre es importante, además, acompañar justamente con el due diligence para tomar mejores decisiones en términos del financiamiento y el impacto costo-beneficio que pueden tener estos contratos. Perfecto, Eric, muchas gracias. Santiago Montenegro, adelante. Gracias. Un saludo, Eric. Muchas gracias por tu excelente presentación. Mi pregunta va hacia uno de los puntos que hiciste al comienzo y no sé si te entendí bien cuando hablabas de los 3 stops o sudden stops, ¿no? Yo entendí que uno de esos era el stop de financiamiento, el sudden stop de financiamiento externo. Y cuando uno piensa en ese fenómeno, se le viene a la cabeza lo del año 99, el año 2000, ¿no? Cuando se cerraron los mercados de capitales y, por ejemplo, en Colombia nos vimos forzados a pasar de un año para otro de un déficit en cuenta corriente de 5 puntos del PIB a 0, básicamente porque no había, el ahorro externo se cerró y no había cómo financiarlo. Ese no es el caso de ahora. Si uno ve los spreads de la deuda, las colocaciones de bonos en países como Chile o como Colombia acaba, tú también lo dijiste, Colombia acaba de poner un papel a 40 años con el cupón más bajo de la historia en la parte larga de la curva. Y en Chile los spreads incluso están por debajo de los niveles no solo de la prepandemia, sino de previos a la crisis de octubre del 2019. Entonces los mercados de capitales no se han cerrado. Y lo interesante sería ver por qué. En realidad, los déficits en cuenta corriente, tú no tocaste ese punto, son bajos, ¿no? Digamos, el financiamiento de los déficits fiscales no ha sido vía el ahorro externo, sino el ahorro interno. Colombia va a cerrar con un déficit fiscal de entre 8 y 8,5 del PIB en el 2020, ¿no? Y el déficit en cuenta corriente va a estar en un poquito más del 3%. Esto quiere decir que más de 5 puntos de ahorro interno se han forzado para financiar el déficit fiscal de Colombia. La situación de Chile también es muy parecida, ¿no? Algo similar. Y en otros países de América Latina. Y de hecho,
algo de eso mencionó en esta serie de charlas a Augusto de la Torre. Entonces me gustaría que comentes eso, porque esa parte del sudden stop de financiamiento a mí no me quedó clara. Perfecto. Mira, voy a mostrarte un slide que no te mostré, pero quiero que lo vean simplemente para hacer el punto. ¿Me dicen si lo pueden ver? Todavía no, Eric. Ya. Acá lo que tratamos de hacer es justamente revisar las salidas de capitales en términos de bonos. Y, por ejemplo, vemos acá el gráfico, ¿no es cierto? Empezando enero 2020, sigue febrero, y en marzo ya vemos una salida de flujos de capitales bastante fuerte. Y si ustedes se fijan, Colombia, que es la línea amarilla, tiene la caída más profunda en términos de salida de capitales. Eso fue marzo, abril, y después vemos, estos son flujos netos acumulados, y después vemos que justamente se fueron recuperando y ya para septiembre ya llegaban a los niveles prepandemia. Es decir, el impacto de esta parada súbita en términos de capitales fue relativamente corto plazo. Y lo mismo ocurrió en el lado de comercio. Si uno hace una comparación de los flujos de comercio de esta crisis versus los flujos de comercio el 2009, vemos que la caída fueron súper profundas en los primeros meses, pero la recuperación fue muy rápida en esta crisis versus la del 2008-2009. Entonces, eso es consistente, obviamente, con lo que planteaba Santiago en términos de que no había una necesidad de tener un mayor financiamiento externo, justamente porque la recuperación, tanto por el lado de comercio como por el lado de flujos financieros, fue muy rápida. Y acá también añado un tema importante que es el de remesas. Es más importante, obviamente, para otros países, como es el caso centroamericano, ¿no es cierto?, y algunos países del Caribe. Lo que vimos que también hubo un frenazo en términos de remesas que llegaban a los países, pero después vimos que esas fueron recuperándose y vamos a terminar de unos niveles bastante distintos a lo que ocurrió el 2009. El 2009 las remesas cayeron 12% en términos de toda la región, y lo más probable que veamos una caída del 3 o 4% en toda la región en esta oportunidad. Entonces, lo que uno ve es un impacto muy negativo al principio, pero de nuevo una recuperación bastante positiva y que es consistente con lo que planteaba Santiago, sobre todo porque, claro, los déficits en cuenta corriente tienen dos componentes. Es uno por el lado de las menores exportaciones que tenemos, pero también de la menor dinámica por el lado de las importaciones. Pero mirando hacia adelante, ahora lo que vamos a necesitar justamente es la mayor atracción de inversión extranjera directa, que es el esfuerzo que me imagino todos los países van a tratar de hacer. Muchas gracias, Eric. Le doy la palabra a José Darío Uribe. Adelante, Jota. Gracias, Armando. Muchas gracias, Eric. Muy interesante la presentación. Quiero hacer una pregunta sobre dos de las láminas que presentó. La primera fue la probable senda de recuperación de la economía, que mostraba lo más profundo del segundo trimestre del año pasado y una recuperación que llevaría en el 2025 a los niveles. Y otra de las láminas me pareció muy relevante, y ese es un tema que no hemos discutido en este grupo, no nos hemos metido, es el de lo que tiene que ver con la fortaleza de los sistemas financieros en la región y los riesgos que vienen a partir de todo este golpe en producción, en empleo, en ingresos, y al mismo tiempo incrementos muy fuertes en la deuda pública que generan una situación de fragilidad financiera o de eventual fragilidad financiera. Mi pregunta tiene que ver si la senda presentada a 2025 tiene incorporado algo de esa materialización de esos riesgos del sistema financiero, y si no es así, si han hecho algún tipo de análisis o de discusión
sobre lo que implicaría donde esto se mezclara en algunas partes, en algunos países de la región, con problemas del sistema financiero. Sabemos muy bien que cuando vienen problemas financieros, las recuperaciones son muchísimo más lentas que en el otro tipo de choques que puede llevar las economías a recesiones o a caídas, digamos, profundas. Muchas gracias, José Darío, por la pregunta. Es bien relevante porque, como tú lo planteas, muchos de las economías no están revisando con cuidado este riesgo, ¿no es cierto?, en el sistema financiero. Y yo creo que hay que poner un poquito más de énfasis en términos de recopilar información. Nosotros lo que hemos hecho, hemos entablado conversaciones con muchos bancos centrales y reguladores justamente para revisar primero, en términos cualitativos, cómo ven el impacto en el sistema financiero y específicamente el sistema bancario. Y ahora también estamos trabajando con bancos para tener microdatos con el fin de revisar cuál ha sido el comportamiento en términos de el impacto en crédito, por un lado, y el impacto en tasas de morosidad. Obviamente vamos a sacar un montón de conclusiones en términos de la composición sectorial, de cómo las empresas se han visto vulnerables o cómo se van cambiando, ¿no es cierto?, en términos de las posibilidades de hacer comercio por vía online, etcétera. Entonces vamos a sacar varias conclusiones, pero una de las conclusiones importantes es que se están ocultando ciertos riesgos que están dentro de los sistemas financieros. La recuperación al 2025 no tiene ese componente, no tiene el componente del impacto negativo del sistema financiero. Entonces, obviamente, esto tendríamos que tener un escenario incluso más negativo, ¿no es cierto? Más en L, más que cerradito en U o en B. Y por lo tanto, ese sería una adición a los problemas que hoy día tenemos. Y, por ejemplo, una de las conversaciones que tuvimos con un regulador de un país muy asociado a turismo, nos decían, si nosotros tenemos una nueva temporada alta mala, muchos bancos van a tener problemas. Y eso pasa en el caso de turismo y eso pasa en el caso de, obviamente, los confinamientos fuertes que pueden tener algunos de los países. Entonces, el supuesto de trabajo que estamos utilizando y que ya podríamos incluir en el escenario base es que algunos bancos van a tener problemas justamente por este estrés que les va a introducir el impacto de quiebras y de morosidad en el caso de familias y empresas. No para crear un problema a nivel de todo el sistema financiero, pero sí para crear un estrés financiero importante en algunos bancos. Entonces, cuando uno revisa, por ejemplo, los test que los bancos centrales hacen constantemente a lo largo de la región, uno ve que ya hay algunos bancos que pueden entrar en problemas justamente en esta situación si es que estos riesgos de alguna forma se empiezan a materializar. Pero, de nuevo, el escenario base no incluye hasta ahora este impacto del sistema financiero. Muy bien, muchas gracias, Eric. Yo no tengo más, no hay más personas pidiendo la palabra. Quiero preguntarles a las personas asistentes si alguien quiere hacer un comentario o alguna pregunta final para liberar a Eric de toda la tarea que ha hecho, muy interesante, que nos ha enriquecido muchísimo. Entonces, si alguien... Si no hay más, Armando. Adelante. No, Santiago Montenegro otra vez. A ver, adelante. Sí, no, quiero preguntarle a Eric, tú mencionaste, Eric, lo de los fondos de pensiones, la importancia que sería que los fondos inviertan en ESG, incluyan esos criterios al manejo de los portafolios. Eso, yo represento a los fondos de pensiones de Colombia, lo estamos incorporando en las políticas de inversión junto con la superintendencia y un poco en línea también con los criterios de la OECD. Pero el año pasado, para decirlo en alguna forma, fue un año de resistencia o de defensa, ¿no? Un poco en todos los países
ha habido presiones como las que sucedió en tu país, en Chile, al retiro de los ahorros de los fondos de pensiones para gastárselos. Y en Chile no solo tuvieron un retiro, sino dos, en un monto que me decían ayer se acerca a unos 35.000 millones de dólares, ¿no? Y se está incluso hablando de un tercer retiro, ¿no? A ese ritmo, no solo no vamos a poder invertir en temas ESG, sino que está peligrando la estabilidad del sistema pensional y de las futuras pensiones de Chile. Entonces, no sé, si puedes tú comentarnos sobre cuál es tu opinión sobre eso, pues te lo agradecería mucho. Muchas gracias, Santiago. Un temazo, es un tema bastante importante porque no solamente ocurrió el hecho de estos retiros, de los 2 retiros del 10% de los fondos en Chile, sino también ocurrió en Perú. Y obviamente esto también tiene de alguna forma un contagio en los otros países. Me imagino que la discusión se está llevando también en otros lugares de América Latina y el Caribe. En términos simples, Santiago, yo lo podría colocar diciendo que esto es populismo, en el sentido de que son recursos y ahorros de los propios trabajadores, ¿no es cierto?, que de alguna forma se están utilizando con la excusa de poder mitigar el impacto de la crisis. Eso es verdad para ciertos sectores, eso es verdad para ciertas familias, pero si uno revisa quienes han retirado ese 10%, han sido todos los empleados, aunque no hayan tenido problemas en la crisis, han retirado esos recursos. ¿Y por qué lo han retirado? En algunos casos porque hay beneficios tributarios, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la gente ha retirado esos recursos simplemente para ahorrarse impuestos. Entonces, yo creo que ha sido populismo, ha sido un aprovechamiento político en términos del retiro del 10%, porque recursos habían para poder de alguna forma compensar el impacto de la crisis COVID-19. Algunos podrían decir que tal vez los paquetes fiscales podrían haberse implementado en forma más rápida, ¿no es cierto? Y eso puede ser un buen caso, pero yo creo que esto estuvo más enfocado en la ganancia partidista, ¿no es cierto?, y popular de algunos grupos del Congreso. Para más adelante, obviamente, esto crea un problema importante en términos de que hoy día ya tenemos un aspecto negativo en términos del financiamiento de las pensiones y vamos a necesitar una reforma justamente para poder modificar esto y aumentar las tasas de ahorro. Y por lo tanto, esa reforma hoy día se está discutiendo en el Congreso. Ojalá que avance. Obviamente son reformas complejas porque no son populares en términos de aumentar las tasas de ahorro, en términos de aumentar en algunos casos la edad de jubilación, ¿no es cierto? Y por lo tanto esa discusión es necesario tenerla y ojalá olvidándose un poquito del aspecto político de corto plazo. Ahora, de nuevo, tratando de ser positivo, por el lado de las inversiones ESG, los invito a revisar el tema porque lo que hicimos una investigación en el BID que la sacamos el 2020, es justamente hacer el caso de negocios de que los fondos de pensiones podrían invertir en inversiones ASG sin perder retornos financieros. Y por lo tanto lo que estamos tratando de hacer es invitar a los fondos de pensiones para que revisen el tema, no solamente implementando políticas, ¿no es cierto?, para revisar cuáles son los impactos medioambientales, sociales y de governance, sino también que entreguen y les den una oportunidad a los trabajadores de poder elegir fondos sostenibles. Si yo les dijera a ustedes, por ejemplo, siendo empleados, muchos de ustedes, les gustaría invertir en empresas que contaminan los mares, que se portan mal con las comunidades o que tienen casos de corrupción, estoy seguro que la mayoría de ustedes me va a decir que no, o todos ustedes me van a decir que no, pero lamentablemente a veces no tenemos ese fondo, ¿no es cierto?, sostenible que trate de generar un mayor incentivo en términos de buen comportamiento. Y eso esa es la invitación que hoy día le hacemos a los fondos de pensiones, Santiago. Muy bien. Perfecto, Muchas Eric. gracias, Muchas Eric. gracias. Armando,
Eh, Me han pedido la presentación de Eric, no sé si usted no la puede enviar para compartirla. Déjeme hacerles algunas revisiones porque hay datos que están recién salidos del horno, entonces prefiero revisarle y después se las mando, si les parece. Ok, muchas gracias. gracias, Eric. Pues bueno, no tenemos más preguntas ni comentarios. Pues me resta, Eric, agradecerte profundamente por la magnífica presentación, por la claridad de tus respuestas, por el tiempo que le has dedicado a este grupo y desearte muchísimos éxitos en tus tareas. De verdad que estamos muy, muy agradecidos. Queremos despedirte con un aplauso, Eric, muy sincero. Muchas gracias, Muchas Eric. gracias, Eric. Muy Muchas bueno. gracias. todos. Excelente, gracias. Oye, Gracias, Armando y Marta. Un un abrazo a honor. todos. Gracias, Eric. un Muchas honor y un placer haber gracias. estado compartiendo estas ideas con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Cuídense Eric. mucho. Un Muchas abrazo. gracias. Chao. Cuídense. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Chao. Chao, chao. Chao.